Son muchos los testimonios de personas que aseguran haber sido perseguidas por extrañas luces mientras conducían sus vehículos. Algunas incluso llegaron a perder la noción del tiempo. Conoceremos a través de sus protagonistas qué se esconde tras estas historias. Y también viajaremos en el tiempo y descubriremos bibliotecas y libros ocultistas que se encuentran rodeados de grandes secretos. Hoy hablaremos de persecuciones, extraterrestres y literatura misteriosa. A finales de los años 60, en los diarios españoles se hablaba casi todas las semanas de avistamientos ovni en diversos puntos geográficos del país. Esta oleada de encuentros con objetos volantes no identificados dio pie también a las denominadas persecuciones. Muchos testigos aseguraban que habían sido seguidos por extrañas luces con un comportamiento anómalo. El fenómeno continúa en la actualidad. En otras ocasiones hemos hablado del tema OVNI en este programa, pero hoy queremos tratar uno de sus aspectos más inquietantes y para eso queríamos contar contigo, Lourdes, una de las mayores expertas en estos temas. Gracias, Israel, encantada de volver atrás el mito. Hablamos de coches y aviones perseguidos. Hablamos también de extraños efectos que provocan en las personas y en los objetos. Hablamos de persecuciones ovnis. Efectivamente, son casos en los que la persona, el testigo, va conduciendo, como dice, o un avión o un coche por la carretera y de repente aparece una luz que en los casos de carretera pues se pone sobre la vertical del vehículo, realiza trayectorias imposibles, asusta mucho a los testigos. En muchos casos, además, este es el inicio del fenómeno de la abducción, ¿no? Se presenta, lo último que recuerdan es estar en la carretera antes de que todo eso ocurra y además, a veces, el caso va más allá de la mera persecución, porque como bien dices, aparecen efectos físicos o fisiológicos tanto en personas como en vehículos. Es un fenómeno realmente extraño el que los ovnis muestren interés tanto por, digamos, por los coches, como en menor proporción, porque coches es lo que más hay en todo el planeta, coches, camiones, etcétera, están circulando en este momento millones y millones y millones en todo el planeta, es normal, pero también persiguen a los aviones con la misma frecuencia, diría yo, frecuencia relativa. Cuando hicimos una investigación en España con Javier Sierra en el año 90, 1 de cada 3 pilotos en aquel entonces habían visto un ovni. Ahora, es realmente extraño. ¿Por qué persiguen a coches? Pues yo creo que eso tiene que ver con otro tipo de fenómenos paralelos, las abducciones sobre todo. En muchos casos que yo he estudiado de persecución de automóviles, parecían esconder una abducción. En los pocos casos que hemos sometido a la persona a regresión, han contado las historias que les ocurrían. ¿Y conocen muchos casos de estos en Extremadura? Sí, hay muchos casos. Por ejemplo, hace pocos meses recogí la historia de un chico joven que se desplazaba desde la carretera de Cáceres a Monroy por la Extremadura 390 y fue perseguido por una luz que dice que cambiaba constantemente de forma y de color. Además, en esta zona pude recoger uno de los casos más impactantes de persecución ovni. Fue en enero de 1986 y el testigo José Benito iba camino de Cáceres con su coche cuando de repente en un ribero observa el reflejo de una luz. Al principio pues no le da mayor importancia, piensa que se trata de alguna señal de tráfico reflejada, pero en esos momentos observa que algo se prende en el cielo y se desplaza a gran velocidad hacia él. Me dio la sensación de que era una bola, una bola esférica y que era muy pulido el metal que llevaba y un poquillo así como el acero inoxidable, pero quizá un pelín más oscuro el color. Decidí seguir para adelante, luego cuando transcurro unos kilómetros
Al llegar a una recta, que la llaman la recta de Gitelle, por la finca, ahí me encuentro con un camión, me sentí un poco más tranquilo al ver que estaba acompañado en la carretera y al mirar para atrás veo que por encima del camión pasa la luz esta, pero esta vez era mucho más grande y blanca. Se me pone detrás en la misma carretera como si fuera otro coche y al cabo de un ratillo me empiezo a adelantar por la derecha y así estuve hasta el cruce de Casar de Cáceres. Luego fueron 2 veces que iba con mi hermano conmigo, íbamos repartiendo pan por las fincas y la primera vez fue un martes antes de Semana Santa y la segunda vez fue al martes siguiente. La primera fue llegando a Cáceres, en la última recta, donde está hoy las excavaciones del Cáceres Viejo. Ahí vi una luz que iba como un balón de fútbol, que iba al ras de la hierba y llegó al coche a unos menos de 100 metros y ahí se me apagó. La tercera vez, que fue llegando al mismo pueblo, entre unos olivos y una casa derruida, ahí nos salió una luz. Se puso otra vez en paralelo al lado de la Land Rover y ahí esa interactuó conmigo porque me bajé del coche y le di con la mano que se avanzara hacia adelante. La luz avanzó, se hizo un poco más grande, se volvió a apagar y se volvió hacia atrás. Y la cuarta fue en mayo, últimos de mayo, no recuerdo el día. Venía de Cáceres sobre las 5:30 o las 6 de la mañana y al llegar a la altura del cruce de Talamán, veo ascender una luz del pantano, de la cola del pantano. Veo que empieza a desplazarse hacia la finca del Guijo y cuando iba ya por la recta de la Lucia, ahí ya la tenía otra vez en paralelo. Me paré en una recta que hay un poco más adelante y en un claro que había, ahí se paró la luz y estuve observándola unos 5 minutos. Hay montones de casos de este tipo recogidos, con cada uno de ellos muy diferente entre sí, en ocasiones con efectos electromagnéticos, en otras ocasiones son simples luces u objetos que más o menos podemos tener arquetípicamente como ovnis, pero que no sabemos por qué se comportan así. El caso es que aparecen y no sabría dar una explicación exacta de por qué esos ovnis aparecen precisamente en carretera atosigando al testigo. Pero también estas persecuciones se dan con aviones. Por supuesto, además uno de estos casos llegó hasta el Congreso de los Diputados. Fue el 11 de noviembre de 1979 con el famoso caso Manises, que todavía a día de hoy sigue generando teorías y distintas disputas. Ocurrió que un supercarabel de la desaparecida compañía TAE, con más de 100 pasajeros a bordo, había iniciado un vuelo desde Mallorca hasta Tenerife cuando tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Manises, en Valencia, por la aparición de unas luces rojas en rumbo de colisión. Imagínate que el piloto estaba viendo estas luces rojas, pedía explicaciones a los controles tanto de Barcelona como de Madrid. Los controles le decían que en radar no estaban detectando estas luminarias y por prudencia el piloto pues decide aterrizar, como digo, de emergencia. En aquellos momentos un Mirage, un caza de la base de los Llanos en Albacete, del Ejército del Aire, por cierto, pilotado por el entonces capitán Fernando Cámara, de orígenes extremeños, se desplaza en busca de esa luz, consigue ver esa luz roja, perseguirla, pone el caza a velocidad supersónica, llegan hasta el entorno de Zaragoza y no es capaz de darle alcance. El diputado Enrique Mújica pidió explicaciones en el Congreso de los Diputados acerca de este caso y claro, como es un tema clasificado, la única respuesta que recibió fue que como aquello no había sido detectado en los radares, pues que no tenía consistencia física. Pero Lourdes, tienes que contarme el caso del Urdano, que hizo un viaje de 3 horas en tan solo 25 minutos. Posiblemente, el fenómeno denominado Missing Time o tiempo perdido es uno de los más inquietantes relacionados con el tema OVNI. Se trata de una pérdida total de la ubicación temporal y mental de una persona que normalmente viene acompañada por unos síntomas físicos. Antes de que el afectado pierda ese lapso temporal, suele sufrir taquicardia e inquietud, una aceleración cardíaca muy elevada
que casi siempre precede a esa desconexión mental de la realidad y del presente en el que se encuentra. Este término de missing time, tiempo perdido, nace en 1981 de la mano de un libro de Bud Hopkins. Hace referencia a esos casos ovni en los cuales el testigo tiene un lapso de tiempo en el que no recuerda qué ha ocurrido. En algunos casos, además, se producen anomalías temporales porque ellos tienen la concepción de que ha pasado un determinado tiempo y cuando consultan el reloj se dan cuenta de que ha habido un tiempo añadido o perdido en algunos casos. El missing time es una de las características que se suele dar a menudo en ese conjunto de fenómenos que particularmente yo considero como ovni, ¿no? Es, digamos, que una pérdida de tiempo. También hay una modalidad que es un añadido de tiempo, es decir, en vez de que se pierden una serie de minutos o, sobre todo cuando son más llamativos, una serie de horas, hay ocasiones en las que directamente no es que se pierdan, sino que se añaden, ¿no? El fenómeno más habitual. Una persona está conduciendo y de repente no saben lo que han hecho cuando van varias personas en el vehículo durante media hora o durante 2 horas. Eso es lo que les hace tomar conciencia de que algo ha ocurrido. Y lo que ha ocurrido en ese tiempo es esa experiencia. Ahora, curiosamente, en ocasiones esa experiencia parece suponer para alguno de los testigos una parálisis en el tiempo. Esto no es exclusivo del fenómeno ovni, también se registra en casos del folclore popular, como por ejemplo las historias de hadas, ¿no? Ese Jacques Vallée con pasaporte a Magonia o Antonio Rivera en El túnel del tiempo reflejan muchos de estos casos. Y esto fue precisamente lo que le ocurrió a un urdano. Efectivamente, ocurrió a finales de los 80 cuando José Antonio, que es natural de Casar de Palomero, como cada día hacía todos los días el trayecto desde Urdes hasta Navalmoral de la Mata en busca de ladrillos. Una de esas mañanas él había observado, es verdad, en aquel tiempo varias mañanas, una especie de, él lo llama cerillo, que se desplazaba por donde él estaba, pero luego desaparecía. Venía desde la zona de Portugal y luego desaparecía. Hasta que una mañana dice que ese cerillo se pone sobre la vertical del vehículo, a la altura del cruce de Moedas de Granadilla, siente como que lo van a levantar por los aires y dice que lo siguiente que recuerda es estar conduciendo, pero ya pasado Navalmoral de la Mata, ya casi en la provincia de Toledo. Consulta el reloj y ve que han transcurrido poco más de 20-25 minutos, un trayecto que él hacía habitualmente en 2 o 3 horas. De hecho, es muy curioso porque él comentaba que había ciertos efectos electromagnéticos que eran inusuales o anómalos en el camión, precisamente producidos, según siempre sus palabras, a raíz de esa serie de encuentros ovni, porque fueron varios, con ese cerillo volador que se planteaba encima de su camión y a raíz de los cuales su camión pues empezó a funcionar de una forma casi que más certera, de una forma más interesante que como funcionaba previamente. Y a mí me sorprende por eso, porque es otro detalle que me encuentro en otros sucesos. Por ejemplo, en el año 96, por la zona de Trujillo y por la zona de Aldea del Obispo, hubo varios avistamientos ovni que coincidieron con apagones de luz en toda la zona. Es decir, que lo que sea que fuera ese fenómeno estaba provocando efectos físicos en la red de alumbrado público. Y ojo, también en los testigos, 2 de ellos que me contaban este caso, que habían sufrido el efecto de mudez. Eran incapaces de hablar las horas siguientes a ese encuentro, por lo tanto esto del camión no es aislado, se registra en varios casos. Claro, que me estás hablando de casos increíbles que no se limitan solamente a observar una luminaria. De hecho, incluso hay testigos que afirman haber perdido un poco la voluntad de sus actos.
Pues sí, mira, en el año 1991, en el mes de noviembre, una urdana se iba a reunir con su novio en Río Malo de Abajo. Ella había cenado con sus padres, coge el coche y dice que de repente observa dos luces muy potentes de frente, ¿no?, que la deslumbraban. Al principio piensa pues que se trata de algún camión o de algún coche. Pero a medida que el tiempo va transcurriendo ve que aquello no es normal. Dice que ella ya se empieza a poner muy nerviosa hasta el punto de que ya esas luces empiezan a provocar que su salpicadero y todo el coche se ilumine con un montón de luces de colores en su interior. Dice que a partir de ese momento ella ya se pone tan nerviosa que ella ya pierde la noción del tiempo y lo siguiente que recuerda Israel es estar ya en Río Malo de Abajo, en la puerta del bar al que iba, dejar el coche completamente abierto, salirse. La gente, claro, se pensaba que había tenido un accidente porque ella estaba blanca como la pared. Cuando ya pudo hablar, explicó lo que le había pasado, que no sabía muy bien cómo había llegado hasta allí. Entonces, hemos hablado de persecuciones, de pérdidas de tiempo, pero quiero que me hables de otro efecto, el efecto electromagnético que parecen tener algunas de estas luminarias. En la década de los 50, recién inauguradas las primeras investigaciones oficiales por parte de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, los pilotos norteamericanos se vieron obligados a perseguir a los ovnis, llegando a abrir fuego contra ellos en alguna ocasión. A principios de los 70, los encuentros con los objetos volantes no identificados se incrementaron considerablemente. Pero siguiendo órdenes del alto mando, los pilotos fueron obligados a mantener en secreto sus avistamientos. Hay casos en los que parece observarse fenómenos electromagnéticos en determinados aparatos o vehículos que han estado en contacto con estas luminarias. Por ejemplo, en el año 84, un testigo de Monroy, Isidoro, vivió un encuentro junto con su mujer y su hija. Él se dedicaba en aquella época a vender quesos, entonces viajaba muchas noches a buscar a su madre a una finca cercana para que les ayudara a elaborar esas piezas. Y una de estas noches, por una de esas carreteras abandonadas, ¿no?, desoladas en medio de la dehesa extremeña, a la altura de una finca que se llamaba El Pizarro, aparece una luz con forma ovalada que se pone cerca del vehículo. Él me cuenta pues que su hija y su mujer, además la niña era pequeñita, pues entran en pánico, ¿no? Y además él empieza a observar que el coche empieza a hacer cosas raras. Por ejemplo, las agujas de medición de la gasolina, de las revoluciones, de la velocidad, empiezan a comportarse de manera extraña, ¿no?, cosa que le sorprende. Como ellas estaban tan nerviosas, pues decide parar a un lado de la carretera ante la presencia de esta luz ovalada y, el cacho se podría haber quedado allí, pero me comentaba que le ocurrió en varias ocasiones, ¿no?, y que además a veces observaba él una inteligencia tras el fenómeno, porque había veces que la luz se adelantaba hasta la finca donde ellos iban a llegar, como si supiera, ¿no?, dónde se iban a parar. Me contaba también que cuando esa luz estaba presente, los animales se comportaban de manera extraña, ¿no?, y dice que la última vez que la vio, de manera así muy poética, la vio desaparecer, él estaba solo, a través de un curso de agua, ¿no?, que esto es otra cosa que hemos observado en muchos casos. Por lo tanto, es verdad que ante la presencia de ovnis a veces hay fenómenos electromagnéticos, porque Isidoro me contaba que cuando esa luz desaparecía, las agujas de medición empezaban a funcionar otra vez perfectamente. En todo el mundo, incluido España e incluido Extremadura, hay lo que se llaman zonas ventana. Son zonas donde se dan con más frecuencia estos fenómenos y curiosamente tienen que ver con emplazamientos muy antiguos de tipo religioso o de tipo megalítico. Por ejemplo, cerca de La Raya, en varias zonas megalíticas de Extremadura, muy poco pobladas, algunas de ellas son de gran intensidad ovni.
un día, una noche, viniendo de Cáceres, dirección Monroy, a la altura del río, venía con mi mujer y dice, mira una luz ahí al lado derecho, parecía como una estrella potente. Digo, bueno, no le hice mucho caso. Y al pasar el río ya, subiendo la cuesta, se pasó al lado izquierdo y una luz como de un coche, la larga de un coche, y yo digo, eso es un coche, porque no pensábamos que era otra cosa. Pues un coche no era coche, porque según subíamos el ribero, se puso así a una altura más o menos media, como una larga de un coche alumbrándote, nos estuvo siguiendo desde el río al cruce de Monroy, que habrá 10-12 kilómetros ahí. Y yo mirando a la luz y le decía, pero voy a parar para verlo mejor. No pare, que no pare. Pues no paro. Pero cuando llegue al cruce de Monroy, voy a parar. Y yo cogía las curvas y la luz seguía recta, siguiéndonos. Y asombrados los dos, que no nos lo creíamos. Así que llegamos al cruce de Monroy, paré el coche, la luz se paró, se hizo grande, se hizo pequeña, subió para arriba, desapareció y nos quedamos los dos como tontos mirándonos, sin creérnoslo lo que había pasado y eso es lo que nos pasó. Todo esto que me estás contando implica que hay algo material detrás de estas luminarias. Pues sí, y además a veces dejando constancia de una manera alucinante. En 2013 me llega el caso de 2 guardeses de una finca, por cierto, de esta zona con bastante incidencia, Monroy, ¿no?, que una noche pues el perro empieza a comportarse de manera extraña, pero bueno, no le dan mayor importancia. Lo que ocurre es que ellos como cada noche conectan la alarma de la finca, ¿no?, pero nunca suele ocurrir nada. Bueno, pues aquella noche empieza a saltar las alarmas de seguridad. Ellos salen hacia afuera, hacia la calle y observan que allí no hay absolutamente nada. Vuelven a conectar, a poner otra vez la alarma y así 2 o 3 veces, Israel. Una de las testigos decide revisar las cintas de seguridad de aquella noche. ¿Cuál es su sorpresa cuando observa una especie de balón luminoso que está paseándose por el patio activando los sensores de la zona, ¿no? Y cuando ellos salen, desaparece. Se ve también reflejado en los vehículos. Todo esto observa en las grabaciones, Israel. Imagínate, era algo físico porque estaba provocando que esos aparatos saltaran. Hay quien puede pensar que el hecho de que haya un fallo electromagnético, por ejemplo, en un vehículo, no tiene por qué estar directamente relacionado con un caso OVNI. Lo que pasa es que es muy interesante porque esos casos OVNI se producen, y no es que se produzcan todos los días y a todas horas a todas y cada una de las personas de nuestro entorno, con lo cual es una casualidad bastante mosqueante. Hay quien habla de una realidad física, o hay quien dice que se trata de algo hasta cierto punto parafísico, holográfico, que sea lo que sea, lo estamos viendo pero no podríamos tocarlo. Pero lo que sí puedo constatar, al menos según las palabras de los testigos, es que coinciden algunos de estos avistamientos extraños o la aparición de luces inexplicadas con el hecho de que su coche, en ocasiones recién comprado, empiece a fallar. ¿Casualidad? Como diría un maestro, sinceramente lo dudo. ¿Qué explicación podemos darle a todo esto? ¿Qué teorías hay? Bueno, pues hay muchas teorías, ¿no? Pero la principal sería que hay autores que piensan que este tipo de casos aluden a una realidad física del fenómeno OVNI, ¿no? Por ejemplo, Antonio Rivera, padre de la ufología en España, para él este tipo de sucesos, de apariciones que provocan este tipo de anomalías implican pues que estos aparatos, él considera que serían aparatos que se mueven por campos electromagnéticos o electrogravitacionales, y además hay autores como por ejemplo Jacques Vallée, Jerome Clark o John Keel que han hablado, ¿no?, de que podría ser que el fenómeno sea inteligente y haga como una especie de control sobre el testigo, sumiéndole en una especie de sopor, de sueño onírico, en el cual serían posibles estos efectos.
A lo mejor realmente no se trata de algo físico, sino de un fingimiento, de ese teatro cósmico del que habla Ignacio de Arnaude y que, por ejemplo, también exploran ahora autores como José Antonio Caravaca o Moisés Garrido con esa teoría de la paraufología, ¿no?, de englobar los fenómenos parapsicológicos y ovnis bajo un mismo prisma. Todo estaría relacionado. Desde luego, todos los casos que hemos analizado lo que nos demuestran es que detrás del fenómeno ovni no hay solamente la observación de unas luminarias, sino que se esconde uno de los mayores misterios, la mente humana.